Del infierno a la esperanza. Dos caras de una misma ciudad. Medellín, la segunda más importante de Colombia y hasta hace unos años la más violenta del mundo. Han vuelto a hablar con pistolas. En los 90 morían asesinadas 6.500 personas al año. En 2006 la cifra descendió radicalmente a 700. Nadie hubiera apostado porque la tierra del miedo pudiera convertirse en lo que es hoy, una metrópoli moderna y un ejemplo de gestión pública. Pero en la ciudad de la Virgen de los Sicarios no hubo milagros. Un hombre de carne y hueso, Sergio Fajardo, tuvo mucho que ver. Este doctor en matemáticas se propuso despejar incógnitas en la complicada ecuación de Medellín: droga, crimen y guerrillas. En solo 4 años como alcalde conectó el centro urbano a través de un teleférico con los barrios de montaña, antes abandonados y sin más ley que el crimen organizado. Invirtió en educación, políticas sociales y urbanismo. Además, facilitó la reinserción social de 4.000 paramilitares. Hoy sigue en política, aunque no se plantea presentarse de nuevo a la alcaldía, pero nadie olvida que bajo su mandato Medellín resucitó de entre los muertos. Señor Fajardo, muy buenas noches. Buenas noches. O sea que se puede transformar una ciudad en unos cuantos años. Pues es un proceso que toma tiempo, hacia atrás y hacia adelante, pero nosotros pusimos una marca en una ciudad como la nuestra, que ustedes presentan con la marca del dolor y la destrucción que ha significado el narcotráfico en Colombia y en Medellín. Colombia explotó una bomba hace cerca de 30 años, el narcotráfico, y el epicentro fue en nuestra ciudad, en Medellín. Le hemos visto la cara a la destrucción. El narcotráfico es la mayor destrucción posible. Al que tiene precio se lo encuentran, porque tiene toda la plata del mundo. Y al que estorba lo eliminan, y no tiene ningún tipo de barreras. Nosotros hemos cara. La ciudad ha pasado por muchos altibajos, pero tampoco jamás, ni Medellín ni Colombia, se han arrodillado, se han resignado. Es una historia poderosa. Nos falta, porque mientras que existe el narcotráfico siempre habrá violencia. Pero hemos mejorado y Medellín es un ejemplo y se puede, sufriremos todavía y habrá noticias negativas, pero yo creo que tenemos un rumbo. Bueno, el señor Fajardo es una personalidad y es además una persona con una historia que dentro de un momento pediremos que nos cuente. Un matemático que aparece casi por sorpresa en el mundo del periodismo, luego en el mundo de la política. Pero queremos recordar que hace unos años un escritor extraordinario, al mismo tiempo un hombre muy polémico, Fernando Vallejo, escribió un libro, La Virgen de los Sicarios, que nos produjo una gran impresión. En el año 1994 describía la ciudad Medellín, su ciudad Medellín, con palabras tremendas. Ya no nos queda en Medellín ni un solo oasis de paz, decía. Atracan los bautizos, las bodas, los velorios, los entierros. Matan en plena misa o llegando al cementerio a los que van vivos acompañando al muerto. Si se cae un avión, saquean los cadáveres. Si te atropella un carro, manos caritativas te sacan la billetera mientras te hacen el favor de subirte a un taxi que te lleva al hospital. Hay 35.000 taxistas en Medellín desocupados atracando. Y decía además, los teléfonos públicos destrozados, el centro devastado, la universidad arrasada, sus paredes profanadas con consignas de odio, reivindicando los derechos del pueblo, el vandalismo por donde quiera y la horda humana desatada. En fin, muchas cosas más podríamos decir. Vivir en Medellín es ir uno rebotando por esta vida muerto, de la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Yo no sé si exageraba o no, pero nos impresionó mucho ese relato de Fernando Vallejo. Yo creo que hay una exageración. Naturalmente está describiendo esa parte amarga y dura asociada con la violencia. Pero no vale la pena entrar en los detalles. Aceptemos que hemos vivido en una época dolorosa para nuestra ciudad, donde la muerte ha estado en muchos espacios de nuestra ciudad, y el reto nuestro ha sido reconstruir la esperanza. Y tenemos la gente, tenemos la calidad y podemos avanzar muchísimo. Entonces, Vallejo, dejémoslo como escritor y reconozcamos que la muerte estuvo en nuestra ciudad. Ahora le pedimos que nos cuente qué es lo primero que hicieron, pero antes, usted es matemático profesional. Exactamente. ¿Y cómo fue usted votando hasta este territorio de la política para hacerse cargo como alcalde de esa ciudad? Por cabeciduro, terco, no sé cuál sea la expresión acá en España. Porque yo hacía parte de ese grupo de colombianos privilegiado. Yo tuve la mejor educación posible. Yo encontré mi camino, quise ser científico y fui, avancé, hice un doctorado en matemáticas, he ido por el mundo probando teoremas y presentando artículos, trabajando en todas partes, pero quería mi país.
Y después de muchos años, lo único que alcanzaba a decir era cómo deberían ser las cosas. Yo escribía columnas, participaba en programas de televisión, discutía, planteaba, hablaba de la educación como un proyecto de transformación social, pero todo terminaba en debería ser. Detestaba la política, pero me preocupaba lo público, como tanta gente, seguramente aquí en España también. Entonces, después de muchos años, encontramos algo que parece obvio. Son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba. Pero dije, no nos vamos a morir diciendo cómo debería ser el mundo. Lo máximo que decían es, ¿qué tan inteligente? Entonces dijimos, pues vamos a participar en política. 11 años atrás decidimos construir un movimiento cívico en mi ciudad, en Medellín, con un grupo de personas y dijimos, vamos por el poder. Y vamos a plantear todo lo que hemos soñado, lo queremos convertir en una realidad. Y entonces, en lugar de estar diciendo, debería ser, vamos a llegar al poder y vamos a decir, así se hace. Y lo hicimos. ¿Y qué es lo que hicieron? Así se hace. ¿Cómo se hace? Nosotros teníamos claridad sobre ciertas cosas. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hacemos una política distinta, no nos ubicamos en ningún partido político tradicional y fijamos un conjunto básico de principios sobre los cuales nos relacionamos con el mundo. Planteamos problemas, como hacemos los matemáticos. Uno para Medellín, la violencia. Otro para Medellín, las desigualdades sociales, que valen para Colombia también y en América Latina en diferentes dimensiones. Y sobre eso empezamos a resolver los problemas de manera coherente y consistente con los principios que hacemos. Invitamos a la gente a participar. Hacemos una política que va marcando el camino para llegar al poder. Yo me caminé a Medellín de lado a lado, por todas las esquinas, y nos pusimos la ciudad en la piel, hay que sentirla, olerla, en el corazón hay que quererla y en la razón entenderla. Es difícil avanzar cuando además el tercero de los elementos que señalan es la corrupción. Usted señala la desigualdad, señala la violencia y luego la corrupción, la dificultad de hacer justicia, porque está también el aparato represivo, el aparato judicial corrompido. En parte, yo tengo que ser justo con Colombia, y en Colombia hemos avanzado, son 30 años de historia. Y hemos pasado por muchas cosas, pero Colombia ha mejorado, viene mejorando sistemáticamente. Institucionalmente Colombia es un país, a pesar de todo lo que ocurre, sólido en muchos aspectos. Y podemos ser críticos, y nosotros adentro estamos con todo en la crítica, pero Colombia ha avanzado. Y nosotros nos planteamos el problema que tenía que ver con lo que yo había soñado toda la vida. Y la pregunta es la siguiente: hay un mundo de la delincuencia, donde está la violencia, está la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia como hay en todas partes del mundo. Habitualmente se está detrás de la cabeza del narcotráfico, la policía, la justicia, que tiene que funcionar con todas las dificultades que ha tenido, pero con todo lo que ha mejorado. Pero yo siempre me hago una pregunta, o me hacía una pregunta, y es, cada que cogen a uno allá adentro, o esos que ustedes verían al comienzo, decía, ¿por qué entró? Hay una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada, si no la cerramos, no resolvemos el problema. Porque puede capturar todos los días uno acá, pero le estará entrando otro para reemplazarlo. Es una puerta de entrada grande que tenemos nosotros en Medellín, dolorosamente, con unas raíces profundas después de tantos años. Entonces, ¿qué sabíamos que había que hacer? Lo teníamos muy claro. Y hay que irla cerrando día a día. No está cerrada todavía le falta, pero la tenemos que hacer más y más estrecha. Si está más estrecha, van a entrar menos y va a ser cada día más difícil. Nosotros desde fuera, ¿qué tenemos que hacer? Piensen en un joven en Medellín sentado en una esquina, mira hacia el frente, o ve un muro sellado donde no tiene ningún camino, o ve esta puerta de la delincuencia abierta, que fue la bomba que nos tumbó esto. Entonces está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para cerrarla? Abrirle otras puertas. ¿Y cuáles tienen que ser las puertas? La de la capacidad que tiene la gente. La educación. Y el primer peldaño tendrá que ser la educación. La educación tiene problemas, si tú eres familiar con la educación, según entiendo. Sí. La educación tiene un problema, y es que todo el mundo habla de educación en todas partes del planeta lo mismo. La educación es lo más importante, pero siempre queda diciendo es largo plazo. Y esa es la fatalidad, porque en la política el largo plazo no existe habitualmente en esos términos. Y nosotros nos ingeniamos un mecanismo para decirle a la ciudad que se pueden hacer cosas y que para llegar a ese largo plazo podemos dar pasos y se pueden ver y ser tangibles. Entonces decidimos llegar con toda la fuerza a esos lugares donde el índice de desarrollo humano estaba más bajo, rompemos y utilizamos la arquitectura como una herramienta de transformación social poderosa, la arquitectura urbana, y empezamos a romper con muchos paradigmas, empezando por lo siguiente: lo más bello para los más humildes. Habitualmente en la política dice, si es pobre, cualquier cosa que le des ganancia, y es la política de la migaja, es la política que va de la mano del político clientelista y corrupto. La gente sentada y le va poniendo una cosita acá hasta la próxima elección. Pues construimos los edificios más bellos en los sitios donde nunca se habían visto. Empezamos a integrar la ciudad, y en esos edificios más bellos rescatamos algo que es muy poderoso, que habitualmente en política no se habla de eso, que es la dignidad.
porque no se puede medir. Entonces había gente que me decía, pero ¿por qué hace ese parque biblioteca tan espectacular que inauguramos con el rey de España allá en Medellín? En ese barrio tan humilde, podría ser 5 en lugar de 6. Esta es la dignidad. Y donde hay dignidad empieza el respeto. Y el niño o la niña que entra a ese parque biblioteca no va a entrar nunca a ese mundo. Lo estamos cerrando. Todavía nos falta. En Medellín ha aumentado la violencia en estos 2 últimos años. Y seguimos luchando, pero tenemos que seguir cerrando. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a la ciudad, a todos los espacios. Rompemos con esa barrera porque el miedo encierra. El miedo atrapa, el miedo divide, polariza, corta los canales de comunicación entre las personas, nos aísla, rompe el capital social y nosotros empezamos a conectar, a pegarla. Y la arquitectura nos sirve como un mensaje poderoso de dignidad. Entonces construimos parques biblioteca, bellísimos, nos hemos ganado todos los premios. Y hay gente que me miraba a mí y decía, no puede ser que en Medellín hagan esto tan lindo. Pues sí, en Medellín, ¿Cómo Colombia. reaccionaba la gente ante esos parques biblioteca? Es un orgullo, porque además cada parque de biblioteca, nosotros no era que los hiciéramos y le dijéramos a la gente, venga, todo tiene un proceso social de participación. Conmigo ha trabajado gente extraordinaria, que sabe trabajar, que sabe llegar a la comunidad, que va construyendo. En el momento en que esto ocurre, es un momento de orgullo. Si tú vas a Medellín a un parque de biblioteca hoy, ten la certeza que la gente alrededor dice, qué orgullo es nuestro, y es público, y lo hicimos nosotros. Por supuesto, ahí no se acaba el problema, pero eso es una forma de ir cerrando. Niño o niña que entra allá no va a entrar por esa puerta, nos falta. Entonces construimos los colegios, centros de cultura, la casa de la lectura, hacemos todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Apostándole al talento que tiene la gente. Esas son las puertas que nosotros tenemos que abrir, y eso se llama esperanza. Cuando alguien en una esquina mira hacia el frente y dice, por aquí hay una puerta por la cual yo puedo pasar. Puede ser que me tome tiempo, pero ya veo una puerta distinta a la de la delincuencia o ese muro sellado. ¿Vieron pronto que eso surtía efecto contra la delincuencia o contra la droga? Va surtiendo y es difícil medirlo, ¿sí? El narcotráfico tiene un poder muy grande. Como lo decía anteriormente, es la destrucción en su máxima capacidad. Al que le molesta, lo elimina. Y pueden llegar a intervenir. Por eso uno tiene que ir persistiendo. Porque nosotros estamos tratando de cerrar la puerta, pero por dentro están tratando de abrirla. La corrupción siempre está tratando. Si la justicia no actúa, el que está afuera viendo dice, pues no pasa nada si entra allá. Lo que ocurre es que probablemente estas acciones suyas estarían siendo más y más seguidas por la gente, haciéndole un poquitín más fuerte seguramente a usted y a su equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esa es la política, mostrar que las cosas se pueden hacer. Tenemos dificultades, como les digo, ahora ha subido la violencia en Medellín, yo estoy seguro que no va a subir tanto y volverá a bajar, pero tenemos que seguir cerrando y cerrando. Actuar adentro para acoger a los que están allá adentro, que entraron a ese mundo. Mirar esa puerta, hay unos que apenas están entrando, evite que entren, porque después lo tiene que recoger o muerto o 10 años después. Oiga, de iniciando este tipo de actividad que va cegando el camino, que sea poco a poco a la acción de la droga, etcétera, se convierte usted en un enemigo de quienes se están dedicando a hacer circular la droga. Le amenazan, por tanto, sospecho. No. ¿No le llegan a amenazar? Nunca me han amenazado, solamente hace 9 años, pero pongamos eso a un lado que no es relevante. No, porque nosotros hemos sido transparentes. Porque el narcotráfico siempre está buscando la política para acercarse, para tener poder. Ellos saben muy bien que son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad y saben que se tienen que acercar a la política. En Colombia hay cerca de 70 congresistas que han estado en la cárcel por la parapolítica y siempre están buscando el poder. Y hay unos que no tenemos precio. Y somos transparentes, nunca negociamos, yo no estoy hablando, yo nunca menciono ninguno por nombre, estoy diciendo vamos a resolver este problema y vamos a hacerlo. Y yo he caminado por mi ciudad y por toda Colombia y yo no voy con carros escoltados, ejércitos para que yo pueda hablar o saludar a la gente. He sido transparente y eso también genera una protección. Esto es... O sea que la solución es, a usted dice que usted no está situado en ningún lugar específico del arco político, pero todos le definen como un hombre de centro. Yo por lo que he dado viendo, todo el mundo dice, es un hombre de centro, no saben exactamente qué color ponerle, le colocan ahí más o menos en el centro, ¿no? Sí, entonces nos diría, las recetas son educación aplicada. Vale, apostarle al talento de la gente. Todos tenemos que estar saludables, todos tenemos que tener movilidad, pero ¿para qué? Para desarrollar esa capacidad. Y nosotros en Colombia tenemos la capacidad por montones, es nuestra riqueza, un país rico, hablo en general, vale para Medellín, y tenemos esa capacidad y la podemos desarrollar. Y eso va a una apuesta definitiva por la educación.
por la educación pública. Colombia el 80% de la educación es pública y el 20% es privada. La privada es infinitamente superior a la pública. Eso genera una sociedad todos los días más desigual y tenemos que romper eso. Vamos por los espacios públicos, rescatamos la dignidad. Cada colegio que hacemos va con un plan de calidad. Mejoramos la matemática, la lectura, que es lo que me trae a mí aquí por el premio que me van a dar. Sí. Todo esto. Y le vamos apostando a eso. Y hay que trabajar en forma simultánea, que la ciudadanía participe. Transparencia para recuperar la confianza en lo público. Yo recuerdo de niño una frase horrible, que yo estoy seguro que en España probablemente también aplica. No es cierta, pero casi cierta. Y es, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Eso es una frase horrible. ¿De quién se estaba refiriendo? Pues de los políticos. Y en la parte de abajo está los políticos y el Congreso. Nosotros estamos haciendo otra política. Estamos participando, nos atrevimos a participar. Somos una piedra en el zapato para muchos. A mí particularmente me tiran con todo, a tratar de destruirnos. Primero tratan de destruirlo uno moralmente, pero el que nada de nada teme, y vamos avanzando muy bien. No sé, pero usted no para de recoger premios internacionales. Vamos, yo he visto desde doctorado honoris causa en la Universidad de Méndez Pelayo aquí hasta premio creo que era el Financial Times o el personaje latinoamericano del año, etcétera. Digamos que tendrá enemigos, pero también parece que hay gente que le sigue con bastante atención y con curiosidad, ¿no? Por supuesto. Y con interés. Y como yo en Colombia hay varias personas que nos estamos sustando, estamos creando el Partido Verde de Colombia, pasamos por una campaña presidencial, creamos un fenómeno que se llamó la Ola Verde, no ganamos, casi ganamos, no vale ganar, casi en política. Quedamos de segundos y nadie se acordará, sí se acuerdan de nosotros, pero tocamos muy profundo en nuestro país, lo que significa la transparencia, lo que significa la decencia, la dignidad, el respeto en la política, construir la confianza, que es el capital político nuestro. Vamos bien, vamos bien. Hay una parte de la política que es agradable, la controversia, hay una parte muy sucia detrás de la política. Yo siempre le he dicho la política de cañería, y hay unos que van por allá y después salen en televisión muy elegantes, pero huelen muy mal. Colombia tenía hace unos cuantos años esa imagen de una tierra que estaba verdaderamente herida y que parecía un estado desbordado por la realidad o por otros estados paralelos. Ahora es otro el aspecto que presenta Colombia. Sin embargo, hay un país como México que ahora parece que está siendo golpeado de una forma especial, ¿no? Como si se hubiera desplazado de Colombia a México el drama, o el corazón del drama. Bueno, Colombia ha sufrido. Yo he dado una definición de Medellín que en el fondo podría ser para Colombia. Doy la definición de Medellín. Medellín es una mujer inteligentísima, brillante, seductora, atractiva, con la sonrisa más hermosa del mundo, que ha llorado bastante, que tiene heridas. Eso vale también para Colombia. Pero Colombia nunca en nuestro país se ha resignado. Y ha habido gente muy valiosa que ha pagado con su vida, pero Colombia nunca se ha arrodillado. Nunca se le arrodilló al narcotráfico y nunca nos van a arrodillar ni narcotráfico, ni guerrilla, ni violentos. Y hemos avanzado. Se han hecho avances, así tengamos discrepancias políticas y malestares internos a veces. Colombia ha avanzado y se ha sostenido, y yo creo que el futuro de nuestro país es potente. Está en nuestras manos. Y siempre el narcotráfico tratará de destruir. ¿Y cómo ve lo de México? He estado en México. Yo he ido, hace 3 semanas estuve en Monterrey, en Torreón, en Chihuahua, en Durango, y he estado en Ciudad Juárez. Y además, cada que yo llego allá, dicen el alcalde de Medellín. Por supuesto que la historia es diferente. A mí me tocó una Medellín distinta a la de hace 30 años. Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con la evolución del fenómeno del narcotráfico, que ha pasado por diferentes etapas. Ahora está en una etapa distinta. Toda esa droga está entrando a través de México y se han alborotado unos carteles que existían y se están dividiendo, y esa muerte, eso no tiene. Pero México tiene una etapa de mucho dolor y mucha destrucción. Yo les he dicho que de nosotros pueden aprender, no copiar, pero aprender, para evitarse muchas de las cosas que nosotros hemos visto. La corrupción asociada con la política, el esquema que funciona la policía. En México tiene una policía nacional, estatal y municipal. Por ejemplo, estaba en Torreón. El alcalde de Torreón me dice que llegó a comienzos de este año y tuvo que echar de la policía municipal a los 700 agentes de policía que tenían porque estaban asociados con el delito. Y le pregunto yo al alcalde, ¿y dónde están esos agentes hoy? Pues ya sabremos dónde están. Pero entonces hay una policía local que no funciona bien. Tienen que armar un aparato de justicia, pero tienen que mirar la puerta de entrada de forma simultánea. Porque hace poco cogieron, no sé si ustedes lo vieron acá, que llamó mucho la atención a un narcotraficante que le decían la Barbie. Es un nombre bien particular para un narcotraficante. Y a mí me preguntaban, a la Barbie hay que cogerlo, pero si no miramos la puerta de entrada hay 3 barbicitas entrando para reemplazar a la Barbie. Hay que hacerlo en forma simultánea. México puede aprender de nosotros.
necesita mucha ayuda. Es una lucha muy Por dolorosa. cierto, me ha dejado dudoso con eso. Cuando ese alcalde o ese jefe de policía eliminó a los 700 policías, ¿qué hizo con ellos? Pues tenían contrato con el municipio, con Torreón, Sí. pues los declara cesantes. Sí, Bueno, pero tiene ahora- que reemplazarlos, pero yo la pregunta que le hacía, ¿y dónde andarán ahora? Pues Y montando una organización calcula. de 700 expolicías, ¿no? asociados con unas multinacionales bien poderosas. Difícil, ¿eh? Difícil. Difícil. Y duele, y México es un pueblo cariñoso, amable, que está sufriendo, y yo he ido allá y les veo el dolor y la angustia. Siempre trato de transmitir un mensaje de esperanza. No se puede copiar directamente lo que hicimos, pero se puede aprender de nosotros. México necesita ayuda de América Latina, y tendremos que pasar a otros temas como cómo se maneja el problema de las drogas en el mundo también. Nosotros ya hemos puesto bastante nuestra cuota bien alta. Ya es hora de estar hablando en qué significa despenalizar, legalizar, ¿Cuál de es su qué punto de manera. vista al respecto? Hace poco Yo Felipe creo- González habló de que debería considerarse, bien es verdad que a escala global, porque si lo hace solo un país, Sí, no, es sirve imposible. para nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Felipe González, con el presidente César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo, que han hablado. Aquí hay un tema de salud pública, hay un tema de policía, de justicia, pero hay que empezar a moverse en esa dirección, de ir legalizando en la medida, acompañado de programas. Eso no se resuelve, legalicemos hoy, y por supuesto lo que tiene que ver con la parte económica, pues la racionalidad relativa sencilla. Ya se rompe el negocio en el sentido que genera esas ganancias astronómicas, pero tiene que ser acompañado de un proceso global, de salud pública, etcétera. Lo necesitamos, y ojalá que a México, Colombia seguirá sufriendo, cada vez menos, estamos mejor, pero el narcotráfico es la destrucción máxima. Sergio, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el premio y por sus esfuerzos. Muchas gracias. Buenas Pues es un noches. gusto, Iñaki, hombre. Muchas